clase vamos a ver las vías de activación plaquetaria y de transducción de señales. En cuanto al rol de las plaquetas en la hemostasia primaria, cuando hay un daño en el endotelio de los vasos sanguíneos, se exponen componentes del subendotelio y las primeras células de la sangre que toman contacto con ese subendotelio son las plaquetas, que van a adherirse, van a activarse, van a liberar agonistas contenidos en sus gránulos y otros que se sintetizan y van a atraer a más plaquetas para formar el agregado plaquetario junto a la trombina y a otras proteínas del sistema de la coagulación. Ese primer contacto que tienen las plaquetas con el endotelio no es firme y ocurre por un proceso que se denomina tethering, en el cual intervienen el factor de von Willebrand y la glicoproteína 1B95. Luego la adhesión más firme se lleva a cabo por el colágeno y la integrina alfa-2 beta-1 y la glicoproteína 6. Y la interacción plaqueta-plaqueta y la agregación plaquetaria ocurre por medio del fibrinógeno y la integrina alfa-2 b-beta-3. El factor de von Willebrand presenta una estructura multimérica con muchos sitios de unión a proteínas. Está el sitio de unión para el factor 8, el dominio A3 que une colágeno y el dominio A1 que va a unirse a la glicoproteína 1B-alfa y por medio de esta glicoproteína se une a todo el complejo glicoproteico 1B95 que es el receptor en la plaqueta. Entonces, es una glicoproteína multimérica que tiene aproximadamente 250 kilodaltons. Se sintetiza por las células endoteliales y por los megacariocitos y está codificado por el cromosoma 12. En sangre se encuentran de 5 a 15 microgramos por mililitro o 50 a 150% y tiene una vida media de 12 a 20 horas. El rol que tiene el factor de von Willebrand en la hemostasia primaria se lleva a cabo por medio de la unión, entonces del dominio A1 a la glicoproteína 1B-alfa y por medio de la unión del dominio A3 del factor de von Willebrand al colágeno. Para estas funciones depende, digamos, de los multímeros grandes. Y la otra función que tiene el factor de von Willebrand en la hemostasia es transportar el factor 8. Cuando el factor de von Willebrand se encuentra en su forma inactiva, no puede unirse a la glicoproteína 1B-alfa porque su sitio, el dominio A1, no está expuesto. Sin embargo, cuando ocurre el daño del endotelio y se expone el colágeno del subendotelio, el factor de von Willebrand se une a ese colágeno por el dominio A3, ocurre un cambio conformacional y queda expuesto al dominio A1 para unirse de esa forma a la glicoproteína 1B-alfa. Entonces, el complejo glicoproteico 1B95 está conformado por 4 glicoproteínas, la glicoproteína 9, la 1B-beta y la 1B-alfa y la glicoproteína 5. Las glicoproteínas 1B-alfa y 1B-beta conforman un heterodímero que están unidas por un puente disulfuro. El complejo glicoproteico 1B95 tiene hacia el interior filamina y calmodulina que van a tener contacto con el sistema del citoesqueleto, sobre todo por medio de la filamina, tienen contacto con la actina. Por otra parte, las moléculas que intervienen en la adhesividad plaquetaria, el complejo glicoproteico 1B95 que se une al factor de von Willebrand o la glicoproteína 6 que se une a colágeno, se encuentran cerca para que la adhesión sea efectiva y en las zonas que se denominan lipid rafts. La interrelación que hay entre las glicoproteínas 1B95 y la glicoproteína 6 se lleva a cabo porque entonces cuando se daña el endotelio se exponen componentes del subendotelio. Se expone colágeno, se va a unir el factor de von Willebrand por medio del dominio A3 al colágeno, va a quedar expuesto al dominio A1 que va a poder unirse a la glicoproteína 1B-alfa. Eso va a provocar una serie de señales hacia el interior de las células por medio de tirosinquinasas que se van a activar. Van a activar a una fosfolipasa C-gamma2. Esa fosfolipasa C-gamma2 va a actuar sobre el fosfatidilinositol difosfato, liberando inositol trifosfato y diacilglicerol. El inositol trifosfato va a actuar sobre las organelas que tienen calcio, principalmente sobre el sistema tubular denso, provocando la salida del calcio de las organelas y de esa manera el calcio va a estar disponible en el citoplasma de la célula.
Por otra parte, cuando la glicoproteína 6 se une al colágeno, también provoca que se activen una serie de tirosinquinasas que terminan activando la fosfolipasa C gamma 2. Esa fosfolipasa C gamma 2 va a producir más inositol trifosfato y va a producir también proteinquinasa C. La proteinquinasa C y el calcio que está disponible en el citoplasma van a activar a las integrinas alfa 2 beta 1 y a la integrina alfa 2 B beta 3. La integrina alfa 2 B beta 1 va a unirse al colágeno para que la adhesión sea más firme al subendotelio y la integrina alfa 2 B beta 3 va a unirse al fibrinógeno para interactuar una plaqueta con otra. En cuanto a la transducción de señales a través de la unión del colágeno, cuando la glicoproteína 6, que forma un complejo con el receptor Fc gamma de las inmunoglobulinas, que tiene hacia el interior de la célula motivos GITAM, por medio de moléculas adaptadoras y de tirosinquinasas, cuando se une la glicoproteína 6 al colágeno, va a provocar que esas moléculas adaptadoras y proteinquinasas activen a la fosfolipasa C gamma 2. Eso va a llevar a la activación plaquetaria porque se va a producir inositol trifosfato, va a haber calcio disponible y va a estar disponible la proteinquinasa C también. Y por otra parte va a llevar una señal de adentro hacia afuera, inside out, que va a activar a la integrina alfa 2 beta 1. Cuando esta integrina alfa 2 beta 1 se activa, puede unirse también al colágeno, y cuando la integrina se activa, también activa la fosfolipasa C gamma 2 y la señal en ese caso es outside in, de afuera hacia adentro, y va a provocar que la plaqueta se active aún más. De esta manera, las integrinas alfa 2 beta 1 y la glicoproteína 6 actúan como un complejo de receptores al colágeno. Entonces, resumiendo, el primer contacto que tienen las plaquetas con el subendotelio se lleva a cabo cuando el factor de von Willebrand se une al colágeno por medio del dominio A3. Eso va a provocar que se exponga el dominio A1 del colágeno y ahí va a poder unirse por medio de la glicoproteína 1B95 a la plaqueta. A su vez, la glicoproteína 6 se va a unir al colágeno y eso, la unión de la glicoproteína 6 y la activación de la glicoproteína 1B95 genera una serie de señales hacia el interior de la plaqueta que provocan el aumento de calcio citoplasmático y de proteinquinasa C, que van a activar a las integrinas alfa 2 beta 1 y a la integrina alfa 2 B beta 3. Cuando estas integrinas se activan, pueden unirse la alfa 2 B beta 1 a su ligando, que es el colágeno, y la integrina alfa 2 B beta 3 se va a unir al fibrinógeno. También puede unirse al factor de von Willebrand. Las dos integrinas más importantes de la plaqueta son la alfa 2 B beta 1 y la integrina alfa 2 B beta 3, que se encuentra en mayor cantidad, hay mayor cantidad de copias por plaqueta. Por otra parte están los receptores transmembrana aptaméricos, el receptor alfa-adrenérgico, cuyo ligando es la adrenalina o la epinefrina, el receptor P2I1 y P2I12, que son receptores para el ADP, que es un agonista plaquetario, los receptores TP1 y TP2 o TP-alfa y TP-beta, que son receptores para otro agonista, que es el tromboxano A2, y los receptores PAR1 y PAR4, que se van a unir a la trombina. Principalmente el receptor más importante es el PAR1. Estos receptores tienen acoplados hacia el interior a una proteína G. La proteína G son heterotriméricas que tienen una subunidad alfa. Es un complejo que tiene la subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma, que cuando se une su ligando a su receptor puede separarse esta subunidad y activar a otras proteínas y a otras moléculas y actuar como segundo mensajero. Todos estos receptores con 7 segmentos transmembrana actúan uniéndose cuando se activan cuando el ligando se une a su receptor. Una excepción son los receptores PAR, los receptores activables por proteasas, que tienen el extremo amino terminal hacia el exterior de la célula y el extremo carboxi terminal hacia el interior, hacia el citoplasma. Y se van a activar cuando la trombina cliva el extremo amino terminal. De esa manera ocurre un cambio conformacional,
se pliega la proteína sobre sí misma y se activa de esa forma la proteína, el receptor. En cuanto a las proteínas G que están asociadas a los receptores. Los receptores IP y EP2, que son receptores de la prostaciclina y prostaglandina E2, están asociados a la subunidad GS-alfa. Cuando la prostaciclina y la prostaglandina se unen a sus receptores, lo que provocan es que se libere esa subunidad GS-alfa. Esa subunidad GS-alfa va a activar a la adenilato ciclasa y eso va a hacer que aumente el AMP cíclico. Va a pasar de AMP a AMP cíclico y el AMP cíclico lo que provoca es que el calcio ingrese al sistema tubular denso y evita que salga el calcio a los gránulos, entonces hay menor concentración de calcio disponible en la plaqueta. Por lo tanto, no puede activarse la plaqueta. En cuanto a los receptores PAR1 y PAR4 y P2 y 12, que los ligandos son la trombina y el ADP, están asociados a la subunidad GI alfa 2. Cuando estos ligandos se unen a sus receptores, actúan inhibiendo a la adenilato ciclasa, la GI alfa 2, y inhibe a la adenilato ciclasa, entonces no puede formarse AMP cíclico. Como no se forma AMP cíclico, el calcio va a estar más disponible para la plaqueta, hay mayor concentración de calcio en el citoplasma. Y luego los receptores PAR1 y PAR4, el P2 y 1 y los receptores TP, que los ligandos son la trombina, el ADP y el tromboxano A2, están asociados a la subunidad GQ-alfa. Cuando estos ligandos se unen a sus receptores, esta subunidad estimula la fosfolipasa C-beta. La fosfolipasa C-beta actúa junto con la fosfolipasa C-gamma 2, que van a hidrolizar el fosfatidilinositol difosfato y van a producir fosfatidilinositol trifosfato, que iba a actuar sobre los organelas que tienen calcio para que se libere el calcio al citoplasma. Entonces, los mecanismos de activación plaquetaria se dan por medio de la fosfolipasa C-gamma 2, que es activable por receptores de tirosinquinasa cuando se une al colágeno o el factor de von Willebrand, y por medio de la fosfolipasa C-beta, que es activable por proteína G y es por unión a tromboxano A2, a trombina o ADP. En cuanto a los mecanismos de activación por ADP, el ADP que se encontraba en los gránulos, almacenado en los gránulos densos, se va a liberar cuando se activa la plaqueta y primero se une al receptor P2 y 1, que estaba asociado a la proteína GQ-alfa. Esto va a provocar la movilización de calcio, el cambio de forma y una agregación reversible. Sin embargo, cuando el ADP después se tiene que unir al receptor P2 y 12, que estaba asociado a la subunidad GI alfa 2, y eso va a provocar amplificación del proceso, se van a activar enzimas que son calcio dependientes y va a llevar a la estabilidad de la agregación. Y después hay otro receptor para el ADP, que es el P2X1, que actúa como un canal de calcio regulado por ATP. En cuanto a la síntesis de prostaglandina y tromboxano, se llevan a cabo cuando sobre los fosfolípidos de membrana actúa la fosfolipasa A2 y se desprende ácido araquidónico. Sobre ese ácido araquidónico va a actuar la ciclooxigenasa y va a formar endoperóxidos cíclicos, se van a liberar prostaglandinas y cuando actúa la tromboxano sintetasa se forma tromboxano A2, que es otro de los agonistas importantes de la plaqueta, que van a promover agregación y liberación plaquetaria. El tromboxano también se inactiva cuando se transforma en otros productos.